¿Me escuchan? Buenos días a todas. Espero se encuentren bien y les damos la bienvenida a este espacio inserto en el taller y oficio de la historia. Tenemos hoy la cuarta edición de la Cátedra de Interculturalidad, que en esta ocasión nos damos la oportunidad de presentar este libro, El hacha fría, palabra de tabaco para curar la tecnología. Y bajo el título de, siempre lo pierdo, El canasto del hacha, un archivo amazónico sobre el origen de la tecnología. Tenemos hoy como invitados a Jimmy Hifichiu, perdón, está bien, ¿no? Y Carlos Barreneche, que son dos de los autores de este libro, que después de una larga conversación, de una largo endulzamiento de la palabra, 8 años de un proyecto donde muchos de sus profesores han estado involucrados, entre otros la profe Amada. Liderando ese proyecto, el profe Carlos logra con una investigación colaborativa publicar esta obra coescrita. Entonces les damos la bienvenida, les agradecemos mucho su presencia. La Cátedra de Interculturalidad es un intento del doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y del doctorado en Comunicación, Lenguas e Información por asumir este reto de la interculturalidad, y hemos tenido este espacio de La Chorrera como uno de esos mejores laboratorios para reflexionarla. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y les doy la palabra. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, acercarlo un poco más. Así está bien. Bueno, queremos saludar de nuevo. Muy, muy agradecidos por, por su presencia y por el interés en este tema que queremos introducir Jimmy y yo hoy. Um, pero antes de eso, también quiero como invocar la presencia de los otros sabedores que no pudieron acompañarnos hoy, a José Elmer Rojas, Quito Mañúe, a Sergio Mírez y muy especialmente también con el agradecimiento y sacando permiso a los abuelos Manuel Safiama, al abuelo Fernando Jifichiu y al abuelo Pablo Mírez, guardianes de este conocimiento, y una dedicatoria muy especial para el abuelo Pablo, que recientemente, principios del mes de agosto, falleció. Entonces queremos dedicarle también esta presentación de este trabajo al abuelo Pablo. Un poco que les queremos proponer hoy. Queremos, sí, presentar un trabajo que hoy se materializa en parte en este libro, que, bueno, es más allá de un libro, es un libro al que lo acompaña también un archivo digital, un archivo wiki. El libro, para el que quede provocado después de esta conversa, va a estar disponible hoy para descarga en la página del IDARTES. Se llama La Hacha Fría, palabra de tabaco para curar la tecnología. Y queremos como proponerle sobre todo eh, un diálogo donde quizás vamos a hacer una introducción al trabajo y de qué se trata esta palabra de hacha, esta palabra de abundancia, y que luego, pues ojalá podamos como interactuar. Ayer, después de la primera mesa en la que también participó Jimmy, él al final me decía algo como, es que, profe, aquí sentado se siente raro porque uno no está al nivel de las personas, no estamos igualados. eh, y es muy extraño para un sabedor que generalmente comparte su palabra es en un mambiadero, en un círculo de palabra. Entonces, queríamos invitarles también en lo posible, que nos acerquemos un poco para que nos pueda fluir mucho más fácil el diálogo. Gracias.
Bueno, quiero retomar donde lo dejaba Juan Pablo eh, y conversar inicialmente sobre el origen de este proyecto, eh, que nace de una alianza, de un acuerdo de colaboración entre la SICACH, que es la Asociación de Cabildos Indígenas de la Chorrera Amazonas, y los doctorados en Comunicación, Lenguajes e Información y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de esta universidad. Es una colaboración que inicia a partir de una invitación que nos hacen dos líderes de estas comunidades en el año 2018. Eh, Esa invitación en parte era visitar el territorio y escuchar a las comunidades, escuchar el plan de vida, las preocupaciones, los problemas, y desde ahí como direccionar posibles trabajos de colaboración. Eh, Desde eso hemos desarrollado 3 proyectos de investigación con estos pueblos. Eh, el primero, Endulzar la Palabra, fue un proyecto que lideró la profesora Amada, que, digamos, en esencia lo que quería era, diría yo, Jimmy, como revalorizar la cultura, ¿cierto? Como volver a tocar como el orgullo por lo propio y poder proyectar eso afuera en un momento en que estos pueblos han decidido como dejar atrás una historia eh, terrible como fue la historia de las caucherías, y más bien pensar en cómo se proyectan como cultura hacia el futuro, de ese orgullo por lo propio. En ese marco y en esas conversaciones iniciales empieza a aparecer un, como una preocupación que tienen eh, los mayores y que tiene que ver con los impactos que está teniendo la llegada, la adopción masiva de las tecnologías de información y comunicación en el territorio y particularmente en la juventud, ¿cierto? Que es un problema que tengo yo también como padre de familia, ¿cierto? Que es algo que nos toca a muchos, el tema de cómo eh, enseñar el manejo de estas tecnologías, ¿cierto? El manejo del celular, el manejo de los videojuegos, el manejo de la misma televisión. Entonces los mayores también están preocupados eh, porque sienten que, pues, más allá de los cambios de costumbres, también que llegan con toda esa información que llega del mundo del blanco, eh, pues la palabra puede quedarse huérfano. Es una expresión que escuché en el territorio. Eh, Temen al hecho de que los jóvenes no se acerquen más a los mambiaderos, a las malocas, a los abuelos y abuelas, que es donde está guardado el saber, ¿cierto? Que son los lugares también donde estos saberes, la cultura misma, se reproduce. Entonces aparece esa tensión como entre tradición y tecnología, y como parte de esa conversa, tuve un encuentro con un joven sabedor eh, que me cambió un poco la perspectiva de esa discusión. Sandro me decía, pues decía algo así como los mayores que están pensando en prohibir la tecnología no conocen la tradición, porque en los orígenes mismos está el conocimiento de cómo manejar el poder de esas tecnologías. Entonces aquí se empieza a complicar esa distinción aparente entre tradición y modernidad, eh, y, y obliga a repensar la tradición, ¿cierto? Porque generalmente la entendemos como algo fijo, algo que generalmente ubicamos en el pasado, algo que se transmite como un paquete autocontenido de generación en generación. Eh,
pero lo que estaba diciendo Sandro ahí es, bueno, la tradición es dinámica, la tradición es adaptable, la tradición está abierta, eh, y como toda cultura compleja, como nosotros, ¿cierto? Tiene diversidad, es porosa, también eh, acoge los encuentros con otros mundos. Eso siempre ha sido así, ¿cierto? Estos pueblos siempre han tenido intercambios de todo tipo antes de la colonización europea. Entonces no hay nada malo en eso. Es parte misma de cómo eh, la tradición siempre se está actualizando en el presente. Jóvenes reciben la tradición, eh, la interpretan también a la luz de sus condiciones y esa misma vivencia de la tradición la enriquece y la va llevando también como o proyectando hacia el futuro. Bueno, entonces a partir de esa primera, de esa primera discusión y ese primer proyecto, nos sentamos a analizar con los líderes hacia dónde debería ir esta eh, colaboración, esta alianza, y entre muchas de las ideas que plantearon, me sorprendió que los mismos mayores que estaban diciendo eso es un peligro, decían, pues queremos más de eso. Queremos dominar la tecnología del blanco, queremos acceso a computadores, a mejor conectividad, alfabetización mediática, queremos recuperar la radio, queremos que nuestros jóvenes eh, eh, también estén capacitados en ese mundo. Entonces, a partir de ahí empieza como una reflexión con Jimmy, con, con Sergio, con Jito, que me van acercando a, a los abuelos Fernando, al abuelo Manuel y al abuelo Pablo, y eh, empezamos nosotros a analizar ese tema. Ese tema. Primero muy en clave de, bueno, si vamos a llevar la tecnología a los territorios, eh, ¿qué prevenciones tenemos que tener para que no siga reproduciendo lo que está pasando? Entonces, es un asunto de primero entender el código cultural, de cómo ven la tecnología eh, eh, antes de, eh, antes de llevarla ya, ¿cierto? Eh, una, como una forma de manejo propio que ahorita seguramente nos vamos a extender y que tiene que ver, ¿cierto?, con este tema de, del enfriamiento. eh, Bueno, entonces con estos abuelos empezamos a analizar, a explorar eh, lo que es el canasto del hacha, ¿cierto? ¿Qué es el canasto del hacha? El canasto del hacha es eh, una serie o está compuesto a partir de una serie de narraciones sobre el origen de la tecnología. Y hay una visión propia, un sentido de la tecnología propia, una función de la tecnología. Y también hay, y este es como uno de los aportes que me parecen muy significativos de esta teorización de la tecnología, eh, una forma de manejarla, de controlar su poder, ¿cierto?, de curar aquello de la tecnología que nos está enfermando. Y ese creo que es como el principal aporte de este trabajo. Esa expresión canasto del hacha, pues decidimos utilizarla para la sesión de hoy, pensando también en los estudiantes de historia, retomando una discusión que ya empezaba ayer en la primera mesa, donde Jimmy, ante la pregunta de, bueno, ¿qué es el archivo para los pueblos indígenas?, decía, pues para nosotros la memoria, el archivo es un canasto, ¿cierto? Y el canasto es como una imagen muy poderosa, una metáfora muy poderosa que designa muchas cosas, ¿no? Designa, una mujer es un canasto en el sentido que eh, contiene, da vida. Jimmy también señalaba el canasto, todos tenemos un canasto que tenemos la responsabilidad de llenarlo a lo largo de la vida.
decía Jimmy también, un canasto es como toda una ciencia. Nosotros podríamos llamarnos a una disciplina. ¿Sí? Una carrera de baile es un canasto, la medicina es un canasto, el manejo, el manejo del cosmos es otro canasto. Ese canasto entonces es algo así como um, es un dispositivo hecho a partir de fibras, ¿cierto? Fibras de pensamiento, fibras de sueños, que son a la vez la forma, es decir, el pensamiento es la forma, pero el pensamiento también es el mismo contenido eh, del canasto. Entonces, a partir de esa metáfora, creo que hoy podemos eh, seguir ahondando en qué es la historia para estos pueblos, cómo piensan la historia y cómo piensan el tema del archivo. ¿Cierto? Ya ayer se empezaba empezamos a entender que eh, el hecho de que estos pueblos no tengan registros orales o registros de cualquier otro tipo, eh, no significa que no tengan archivo, ¿cierto? La oralidad no es ausencia de archivo, la oralidad es la misma tecnología del archivo, es su eh, mnemotécnica. Y, y esa memoria se cristaliza o más bien toma forma en las narraciones. No solo en las narraciones, pero vamos a hablar de las narraciones que de origen en esta sesión. Y está ahí en las narraciones porque pues, las narraciones son una forma también muy sofisticada de la memoria, ¿no? No se piensen ustedes, eh, para nosotros como que en la ciencia occidental el mundo lo conocemos a través de una serie como de hechos, de factos, y generalmente pues pensamos, no sé, en una planta como una serie de propiedades que podemos listar. Pensemos en las culturas orales, eso realmente eh, eh, no funciona así, no hace a la memoria resiliente, ¿cierto? Ese mismo saber está codificado en narraciones, que tienen personajes, tienen situaciones que hacen que las personas eh, se conecten con ese conocimiento, ¿cierto? Lo puedan vivir en su cuerpo, en su corazón, porque pueden encarnar, ¿cierto? Esa planta que ya no es simplemente una planta, sino que es un personaje. Y cuando se vuelve un personaje ya nos está diciendo algo sobre el carácter de esa planta, de cómo hay que tratar esa planta, trabajar con esa planta, de si esa planta es peligrosa, tiene toxicidad o cómo procesar esa planta. ¿Sí? Entonces la narración eh, sirve ahí como una forma de inscribir ese conocimiento primero en el cuerpo, pero como decía Jimmy también ayer, pues ese conocimiento también está, o esa memoria está inscrita en los territorios. Eso que nosotros llamamos mitos, ¿cierto? No es poesía, como dice Jimmy, ¿cierto? Tampoco es, como hay veces lo pensamos, eh, intentos ingenuos por dar una explicación del mundo. No, estas narraciones son y contienen la ciencia de estos pueblos y no la contiene como compartimentalizada, no, en cada narración usted encuentra la medicina, usted encuentra la cosmovisión, encuentra la ley propia, encuentra el código moral, encuentra las genealogías de estos pueblos y encuentra sobre todo también el territorio. Entonces, eh, cuando uno visita la chorrera y sale de paseo con alguno de estos compas, le van diciendo, vaya profesor, aquí abajo es donde queda la maloca de Juma. Por aquí pasó Díjoma en la Anaconda, nombrando, nombrando este río. ¿Sí? Y el territorio es muy importante en, en la, no sé, en la activación de esa memoria, ¿cierto? Es andando el territorio, viviendo el territorio, que estas historias se activan, ¿cierto? Y la memoria eh, eh, se hace, se hace viva, ¿no? También las historias se cuentan en
momentos sociales muy concretos, ¿no? Estas narraciones no se cuentan porque sí, dependen de un contexto, de qué es lo que se esté dialogando, de a quién se está dirigiendo. En este sentido, el archivo oral o la oralidad como archivo eh, es dinámico, se transforma. Entonces, cada una de esas narraciones, dependiendo de sus contextos espaciales y sociales, eh, pues implica que la narración se cuente de determinada manera, que se enfaticen ciertos detalles, que se introduzcan variaciones para actualizarla en el momento concreto. Eso es como otra forma de entender el archivo oral, ¿no? Como un archivo vivo que está en el cuerpo, que está en los mayores, en las mayoras, que está en el territorio y que se mantiene y se activa gracias a esas relaciones eh, sociales y esas relaciones con el entorno. Bueno, a partir de ahí podemos seguir discutiendo pues, la oralidad también como archivo. Volvamos al tema de este trabajo. Este trabajo trata sobre esas narraciones de origen, bueno, que quiero traer una discusión también que tuvimos con Jimmy después de la primera mesa, ¿cierto? Sobre el término mito o mitología. Decía Jimmy que es una expresión que ellos usan más para hacerse entender frente a nosotros, porque ellos no hablan de mito, ellos hablan de origen. Para nosotros tenemos una separación ahí entre mitos y logos, ¿no? Eh, el mitos es del dominio casi que de la literatura y asignamos a logos la razón, eh, la ciencia, eh, pero como ya venía diciendo, en la narración, ciencia, ciencia y narración son inseparables. Eh, Son elementos, no sé, constitutivos. Y un poco también sobre esto enseña eh, este trabajo, que nosotros no podemos separar la tecnología eh, de las historias que contamos sobre ella. Las historias que contamos sobre la tecnología son parte del funcionamiento mismo de la tecnología, ¿cierto? Hablamos de tecnología, ¿cierto? Tecnología tiene la palabra logos, otra vez resaltando esa separación. Y creemos que la ciencia y la tecnología son algo puramente racional, una eh, aplicación de principios científicos. Pero piensen si no es mito para nosotros esta idea prometeica de que la tecnología es algo así como algo que nos ayuda a emanciparnos de la naturaleza, de nuestra propia animalidad y nos eleva al estatus como de semidioses. Eh, o los mitos del desarrollo, del progreso. La tecnología es como una flecha virando hacia el futuro, ¿cierto? Dejando atrás en el pasado como obsoletos otras comprensiones del mundo, otras formas de construir eh, el mundo. Bueno, entonces este trabajo elabora sobre esos orígenes. En esos orígenes hay una historicidad que es muy evidente, ¿cierto? Porque aquí en las historias del hacha se relata, ¿cierto?, el encuentro con el mundo de los blancos. Pero no lo hace de una manera que es como un reflejo, como de espejo. No encontramos ahí eh, algo así como una descripción fidedigna de los hechos. Lo que encontramos es más bien es una elaboración de la historia, una forma de curar la historia, ¿sí? Una forma de
incorporar la historia en el pensamiento propio, ¿cierto? Y entretejerla, más bien como proyectar al futuro, porque en este pensamiento, en esta forma de entender la memoria, pues pasado y futuro son interdependientes. Por eso estas narraciones nos están hablando de lo que, no solamente de lo que pasó, sino de lo que está pasando ahora, ¿cierto? Y están diciéndonos qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a seguir pasando en una concepción del tiempo que es cíclica, ¿cierto? Que ya decíamos ahorita, en el caso de la mujer no se puede separar del territorio, el lugar es importante, creo que Lola, es que se llamaba la, bueno, Lola decía que no hay historia sin lugar, eh, y al menos en la visión estándar de la historia, los lugares parecen ser como un escenario para los dramas humanos, ¿cierto? Tienen un lugar como secundario, ¿no? Bueno, entonces no está la historia reflejada de esa manera que la comprendemos, pero ahí están sus huellas. Las historias del Hacha nos cuentan cómo estos pueblos enfrentaron unos poderes que trastocaron por completo su mundo. Estas historias nos cuentan cómo eh, ellos resistieron y lograron manejar o controlar este poder. Dicen los abuelos que quien conoce las historias del H sabe cómo curar esa historia, esas enfermedades que trae el hacha. Porque el hacha llega con, con males, con enfermedades. Si situamos esto como en el contexto histórico, claro, con esos primeros intercambios comerciales, esos intercambios también trajeron enfermedades, virus, enfermedades de todo tipo que diezmaron dramáticamente a estos pueblos. Ellos dicen que hasta el 90% de los pueblos amerindios eh, desaparecieron a causa del contacto con estas enfermedades. Y en la concepción de la gente de centro, pues la enfermedad es mucho más que, ¿cierto?, los síntomas que se expresan en el cuerpo. También tiene que ver con, o sobre todo se entiende desde las relaciones, ¿cierto? La enfermedad es un desequilibrio en las relaciones con los otros y con lo que nosotros llamamos también naturaleza. Entonces la llegada de la tecnología, la llegada del hacha, la llegada de la mercancía ocasionó una serie de enfermedades en el cuerpo social, disputas por el poder, esclavitud, envidias, mezquindades. Y estas historias nos cuentan, nos advierten sobre esas enfermedades, sobre esos peligros y orientan en su manejo, en cómo curar y manejar esas enfermedades a través de la palabra. Bueno, hemos venido hablando del H y de pronto me falta como entrar un poco o explorar qué significa el hacha para estos pueblos. El hacha, eh, el hacha es una imagen de pensamiento, una imagen conceptual muy potente, que claro, se refiere a las herramientas que llegan del mundo del blanco. Es como una metonimia que designa todas las herramientas, pero también designa el comercio, eh, el capitalismo. No se habla de palabra de hacha, se habla de todo eso. Se habla de herramientas, se habla de la ciencia de Occidente, pero también se habla del capitalismo, del comercio. Eh, entonces la palabra del hacha o la historia del hacha es historia que empieza con los primeros intercambios comerciales por allá en el siglo XVII. Bueno, según cómo han reconstruido esta historia algunos antropólogos e historiadores de la región, Jimmy tiene también una mirada sobre eso y
ahorita nos complementará. Eh, Esos primeros intercambios llegaron a través del Brasil, fueron con comerciantes luso-brasileros, e inicialmente esos intercambios fueron beneficiosos para las comunidades. Primero porque el hacha significó un incremento espectacular en la capacidad productiva, en el trabajo de horticultura. Antes de la llegada del hacha de metal, se tumbaba, se talaba con hacha de piedra. Y el hacha de piedra realmente no era cortante, se utilizaba sobre todo para machucar los palos, los árboles, y luego se les ponía algodón, se les prendía fuego y luego se seguía raspando la ceniza. El hecho es que tumbar un árbol grande podía tomarse semanas. Entonces el hacha llegó con ese poder productivo. Por eso se le asignó un gran poder. Un poder que además cambió, reconfiguró las relaciones sociales y económicas. Eh, los primeros jefes que participaron de ese intercambio comercial de hachas con los comerciantes blancos pues, adquirieron un gran poder, porque eran intermediarios en la distribución de las herramientas. Eso empezó a desafiar de alguna manera el poder tradicional. También cambió las relaciones económicas. En el trabajo de Chagra, la, el momento de la tumba es un trabajo que hacen los hombres. Esto significó no solamente que pudieran tener más extensión para sus chagras, sino una liberación del tiempo del trabajo, que significó a su vez que que el tiempo de trabajo de las mujeres aumentara, porque ahora tenían que cuidar chagras de mayor extensión. Eso también provocó una simetría muy importante. Bueno, el hecho es que ya para el siglo XVIII estas redes comerciales en el Amazonas ya estaban establecidas con estos jefes intermediarios y esa relación que inicialmente fue beneficiosa empezó a cambiar, empezó a ser cada vez más abusiva. Los comerciantes blancos empezaron a pedir más por las hachas, claro, porque entendían el enorme valor que tenían para estas comunidades. Eso también lo entendieron los misioneros. Cuando llegaban las misiones a estos territorios, lo primero que hacían era montar el almacén con las herramientas y con los productos manufacturados. Sin eso, eh, ese era el cebo para traerle a la gente realmente eh, a la fe. Eh, y funcionó a través de crear relaciones de deuda. Claro, no había dinero, no había una noción del dinero, simplemente eh, eh, se entregaban las herramientas a cambio de una promesa de, de, de repagar y se exigía cada vez más. Entonces los comerciantes empezaron a exigir mano de obra. Este encuentro, este intercambio es un poco contradictorio porque pues, eh, los pueblos indígenas necesitaban las herramientas, pero los comerciantes necesitaban la mano de obra para poder explotar y aprovechar la riqueza de la Amazonía. Entonces empezaban a pedir huérfanos, personas a cambio de las herramientas. Y empezaron a incentivar conflictos intertribales con el fin de capturar mano de obra esclava para este comercio. Eso luego se agravaría aún más con la llegada de las caucherías en el siglo XIX, que ahí cambia algo y que tiene que ver porque ya cuando los caucheros se asientan en los territorios, en el caso de la Chorrera en la Casa Arana, esta multinacional cauchera eh, peruana y británica, pues ya cualquiera puede tener acceso al hacha, ¿no? Porque era parte de los elementos del trabajo. Entonces ya todos pudieron acceder a este poder y
y las relaciones de deuda se hacen aún más, se intensifican, de tal manera que esas deudas incluso empiezan a pasar al interior de las familias y entre las comunidades, y se crea un entramado de deudas que hasta muy entrado el siglo XX eh, todavía tenía lugar. Pasaban de generación a generación eh, y todavía los hijos, los nietos de esos primeros abuelos estaban pagando las deudas por esas primeras herramientas. Pero eso es un poco como algo del contexto histórico de esta discusión sobre el hacha, eh, aclarando que, de nuevo, estas historias del hacha, aunque elaboran de nuevo esa historia, no se refieren a ese momento de sufrimiento y de dolor. Y en el libro al menos no se trabaja así. ¿Sí? Más bien se leen en estas historias se lee como la capacidad, la resistencia, eh, la forma en que estos pueblos pudieron manejar ese encuentro con el blanco y los proyecta más en una preocupación sobre el futuro, ¿cierto? Sobre el futuro de las nuevas generaciones, ¿cierto? Más en esta clave de orgullo, pero que ahorita señalamos de cerrar ese canasto de la tristeza, abrir el canasto de la abundancia y proyectar la cultura hacia el futuro. Eh, Voy dejándolo por aquí, Jimmy, y ahorita podemos hablar un poco más eh, de, de cómo se hizo este trabajo, de qué contiene este trabajo, o prefieres que siga por ahí ahorita. ¿Sigo? Bueno, entonces disculpen, yo me refresco. Bueno, el libro, aunque revisa estas narraciones, estos orígenes de la tecnología, no pretende proponer que lo que está allí explica eh, eh, la realidad, la experiencia de la tecnología de estos pueblos hoy en los territorios. En las narraciones de origen está el consejo, está una guía de cómo darle manejo a todo esto que viene del mundo del blanco, del mundo del hombre hacha. Y aquí hombre blanco, hombre hacha, no se refiere a un color de piel, una etnicidad en particular, sino que se refiere a nosotros, la gente de mercancía, la gente de negocio, la gente eh, del capitalismo. Eh, y en estas historias, bueno, decía que no reflejan, digamos, lo que ocurre en los territorios realmente las prácticas, las vivencias de la tecnología son diversas. No se pueden explicar por lo que está en la narración o en esta dimensión de lo mítico. Allí encontramos experiencias que transitan o están en algún lugar entre lo ancestral y lo moderno. Eh, Son experiencias que son difíciles de definir, ¿cierto? Esto, cuando hablamos de modernidades indígenas, es un término que a veces nos cuesta porque de nuevo ubicamos estas culturas, estos pueblos como en el pasado. Eh, y lo interesante y lo potente del pensamiento que está acá es que es un pensamiento que transita entre mundos, ¿cierto? Transita entre lo ancestral y lo moderno. Eh, Habita como ese espacio de tensión, pero también como preñado de posibilidades, ¿cierto? Que es la experiencia misma de la interculturalidad. Y esa relación con la tecnología entonces no se vive en términos de una oposición, de una diferencia radical. Ahorita decíamos, eh, el que conoce la tradición sabe que no hay que prohibirlo, simplemente hay que saber cuál es el manejo que se le debe dar.
el trabajo entonces explora eso que nosotros llamamos la apropiación tecnológica en estos territorios. Cómo se da esa apropiación y cómo se vive. Eh, Cuando hablamos de apropiación tecnológica, bueno, esa apropiación en el caso de los pueblos del sur global en general siempre es incompleta. ¿Sí? Ah, todavía circulan estas ideas como llamado difusionismo tecnológico, esta creencia de que una vez nosotros, pueblos subdesarrollados, aceptemos las tecnologías avanzadas, inmediatamente vamos a estar insertos en la modernidad. Y lo que nos encontramos en la experiencia de los pueblos latinoamericanos es que esas tecnologías nunca funcionan como se esperan, fallan y tienen formas de adopción que son contradictorias y sobre todo incompletas, porque siempre, eh, y esto es en la mirada de estos pueblos, siempre mantiene algo de eso otro, nunca son incorporadas del todo como al código cultural. Y está bien que sea así, porque que sea propio y a la vez ajeno, eh, reconocer eso que todavía es ajeno es parte de cómo se da el manejo de esta tecnología. Y en la cosmovisión de los pueblos del centro, eh, ellos elaboran esto a partir de las nociones de lo frío y de lo caliente. Para estas gentes, todo lo que viene de afuera, todo lo que viene del mundo del blanco o que viene de la naturaleza, es caliente, tiene candela, trae enfermedad, tiene demonio, tiene maldad, tiene algo bravo, tiene algo tóxico, que primero hay que enfriar, tranquilizar, amansar, endulzar, domesticar antes de poderlo llevar al centro. Entonces vean que eh, la resistencia que se plantea aquí no es en esos términos de una oposición, entre unas diferencias radicales, sino que tiene que ver más bien como eso que viene de afuera, que puede ser alimento para las comunidades, que puede traer un beneficio, ¿cierto? Viene también con enfermedad, pero entonces, cómo es el manejo para quitarle esa enfermedad, curar esa tecnología, ¿cierto? Para que luego se transforme en una tecnología que traiga abundancia eh, colectiva. Ese es el trabajo como del enfriamiento y este trabajo, ahorita lo logra Jimmy, se da a través de la palabra, se va a través de los orígenes, a través eh, de los diálogos rituales. Bueno, entonces, cómo organizamos este libro? El corazón de este libro son 3 capítulos. Cada capítulo nos habla de un canasto del hacha. El primero se llama el canasto no, el hacha de abundancia. Y lo que hace es elaborar sobre la llamada palabra de tumba, que es una palabra ritual que se hace como preparación al trabajo de tala cuando se va a deforestar el bosque para abrir chakra. Es un momento donde se habla de palabra de abundancia, se cuentan las historias del hacha que hablan sobre cómo hacer el trabajo, el buen trabajar. Ellas mismas, volviendo a esta idea de que los orígenes son más que historias, también contienen allí manuales técnicos. O sea, uno lo puede leer como una historia, pero, pero para estos pueblos es simplemente un manual que les dicen cómo es que hay que hacer el trabajo, cuáles son los peligros de los que hay que estar atento durante un trabajo de tumba, cómo hay que cortar, cómo hay que manejar eso. Ese trabajo se empieza a hacer la noche anterior y es un trabajo espiritual. Ahí habla la palabra de tabaco. El mismo tabaco tiene que negociar con el dueño de ese lugar, con el dueño de esos palos, de esos árboles. Y en ese diálogo, pues pasa
o se abre para mí como algo muy potente de este pensamiento sobre la tecnología, ¿cierto? Y es como, no se puede separar tecnología de espiritualidad. La tecnología no es una herramienta que simplemente aplica una fuerza sobre el mundo. La tecnología es un modo de relacionamiento, es una mediación de relaciones con otros, porque esos árboles, esos animales que habitan ese lugar, son gentes. Son gentes con su cultura, con sus leyes, con sus propias tecnologías, a los que hay que reconocer, respetar, pedir permiso y retribuir por el daño que se va a hacer. Así es que se maneja el hacha con esta palabra, eh, con esta palabra de trabajo, esta palabra de tabaco. Entonces el capítulo nos muestra eso, nos acerca o nos abre o nos acerca una comprensión de la tecnología eh, que la piensa como una continuidad con la vida, porque la tecnología no es algo humano. Los animales tienen sus tecnologías. Esa garra, ese diente, ese pico, también son hachas y se nombran como hachas. Hachas que de hecho se invocan durante el trabajo de tumba, para que el hacha esté bien direccionada, como el hacha del pico del pájaro carpintero, para que el hacha esté afilada como el cucarrón de verano, que corta las ramitas cuando llega el verano. Eh, es una mirada a la tecnología que también, bueno, en esta perspectiva de la vida, pues la orienta para eso, para cuidar, para sostener, para multiplicar la vida. Eso es lo que llama el hacha de abundancia, el hacha de trabajo. También nos acerca una comprensión de la tecnología que la relaciona íntimamente con la palabra, con el lenguaje. Como la palabra también es herramienta, la palabra transforma el mundo. La palabra no es mera abstracción como signo arbitrario que representa el mundo no sé, en un sistema con su sintaxis y su gramática. No, la palabra es una fuerza, ¿cierto? Una acción que se proyecta en el mundo y lo transforma. Y el hacha, la herramienta, también es una palabra, decíamos antes. Propone, no solamente proyecta una fuerza física en el mundo, sino que también propone o declara una intención, una intencionalidad. Por eso la herramienta se orienta, se cura. Esta es otra de las opciones de curar, que tiene que ver con orientar. Entonces es la palabra la que orienta la acción de la tecnología en el mundo, ¿cierto? Para que sea para el buen relacionamiento y para que eso traiga abundancia colectiva, no solamente para nosotros los humanos, sino también para las otras especies. Es para eso, para multiplicar la vida. Un segundo momento, un segundo capítulo versa sobre el hacha de comercio, que es un poco la historia que contábamos antes. Habla sobre el encuentro con el mundo del blanco, con el abuelo hacha, de todas las complicaciones que ha traído ese camino eh, del hacha, de los conflictos, las enfermedades y de nuevo de cómo estos pueblos han logrado controlar y manejar esas relaciones. Y el libro cierra con un último capítulo que se llama El hacha de dos cabezas. Eh, esta figura del hacha de dos cabezas simboliza lo que es la interculturalidad, la experiencia de la interculturalidad. Es un hacha de doble filo, el hacha dual, el hacha eh, propia y ajena a la vez. Entonces, en este apartado, es un apartado que a mí en particular me gusta mucho porque resulta ser como una antropología del mundo del blanco. Porque lo que hacen ellos ahí es caracterizar al hombre hacha, al hombre de comercio, ¿cierto? Denunciar como su forma de ver el mundo, ¿sí?
y el lugar de la tecnología en el mundo, ¿cierto? Como algo separado del mundo, como algo que implica un dominio del mundo, como algo que se relaciona con el mundo, como si este fuera simplemente un recurso a disposición del ser humano para su explotación y transformación. Denuncia todo este mundo de la mercancía y lo pues que podemos llamar, creo que en términos más amplios, como el tecnocapitalismo colonial. Y habita también esta contradicción de pueblos que se reconocen también como blancos, también tienen lo del blanco, como gentes de nuevo que habitan estos dos mundos y de nuevo resaltar que es eh, esta capacidad de moverse entre mundos lo que al menos para mí representa también mucho de la pertinencia actual de este pensamiento, no solamente para pensar el tema de la tecnología, sino para pensar el tema eh, del capitalismo y de cómo vemos la tecnología en este ejercicio de los mundos que queremos construir. Voy a dejarlo ahí por ahorita. Te doy la palabra, Jimmy. Buenos días. Mm, para entrar, digamos, en ese mundo, de entrar en ese pensamiento, en ese hilo de lo que está en el documento, ¿no? Son narraciones, son orígenes que nosotros decimos. Es la forma como nosotros, como el creador, nos, nos dejó a nosotros allá en nuestro territorio, para nosotros desde esos orígenes poder ver todo lo que puede pasar en la humanidad, ¿no? En esta oportunidad hay una preocupación, no solo en los territorios indígenas, sino en el universo, ¿no? Sobre el tema de lo que es la tecnología, el comercio y todo eso que parece que nos separa de uno del otro, ¿no? Y realmente ese es el problema. Quiero como tratar de hacer los abuelos dicen, despedazar ese animal, ¿no? Para poder entender desde ese mundo de nosotros, cómo nosotros le podemos aportar a que esto se puede controlar, ¿sí? Se puede direccionar. El profe inicia contando sobre como esa historia, ¿no? De la llegada del hacha en los territorios indígenas, ¿sí? Primero con una piedra. Entonces, cuando iban a tumbar el palo para hacer la chagra, esa hacha lo tenía que coger el yerno, porque él era el que tumbaba el palo más grande, ¿sí? Fíjese de que ya porque era una herramienta lo último en esa época, ¿no? Es como ahora, el que tiene un celular o el que tiene una maquinaria, pues empieza como a esclavizar al otro, ¿no? Si hacemos una mirada ya, cómo esa herramienta ya empieza a presionar al ser humano, ¿sí? Luego pasa eso y llega el hacha de metal, ¿sí? Ese hacha de metal va con la misma presión. Empieza a cambiar gente, jóvenes. Una hacha por 5 jóvenes, ¿sí? Entonces el que recibía el hacha era el jefe, por decir el gerente, el dueño de la empresa,
Si empieza a esclavizar esa herramienta empieza a tener ya presión con la gente. ¿Sí? Luego, la gente se rebeldiza, porque hasta un punto aguanta la humanidad y se rompe porque se tiene que romper. Luego viene la época de la cauchería. Y igual, igual. Viene ya la mercancía, aparece la mercancía, igual empieza el endeudamiento. ¿Sí? Ya otro modelo, otra forma de seguir sometiendo. Y efectivamente eso nos pasa, muchos andamos endeudados. Se volvió como una costumbre, ¿no? Pero eso no es de ahorita, eso viene desde hace rato, hace millones de años. Hoy lo que estamos es viviendo eso, por eso nosotros no hablamos de mitología, nosotros hablamos de origen, ¿sí? Y ese origen no se dirige a nadie, se dirige al ser humano, a este que me está escuchando. Y entonces, como esa es la mirada de esa historia allá en los pueblos indígenas, cómo empieza a presionar, cómo empieza a someter, y efectivamente si miramos hoy, pues eso mismo nos está pasando a toda la humanidad, ¿sí? Ya con otras cosas, con más cosas que mucho más nos complicamos, ¿no? Mm, entrando en esta obra ya desde la palabra del tabaco que nosotros decimos, nuestro antepasado, porque estos orígenes fue revelado nosotros decimos por el Padre Creador, ¿sí? Yo voy a tocar solo dos punticos porque eso es un tema muy extenso. Si empezamos a despedazar eso, nos vamos a demorar mucho, ¿no? Y hay veces uno se aburre cuando no le coge el hilo, ¿no? Y entonces es la mirada como tenemos nosotros los hijos de centro, las criaturas de centro, para cómo poder controlar esa mercancía, ¿sí? En este caso, el celular y otras cosas, porque todo eso es mercancía. Entonces nosotros le denominamos así a todo lo que es el comercio, a todo lo que es eh, negocio, poderes políticos. Todo eso encierra lo que es pues, la palabra de hacha, ¿sí? Y en este documento relata ese origen y no empieza a mirar, primero no mira el, el objeto, porque primero ese origen le hace una revisión es a la persona. Porque si nosotros no reconocemos como persona, no podemos resistir frente a esto de aquí que vamos a ir a buscar. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese origen, no? Hubo una familia, ¿no? Tenía su mujer y su hijo. Y entonces siempre el hombre es el que está obligado a pensar y a mantener a su familia. Y está obligado a pensar sobre el futuro de esta generación que va a venir. ¿Sí? Porque allá va a venir su nieto, su nieta, su yerno, y entonces las dificultades, las necesidades, cada vez crecen esas situaciones, ¿no? Y ese personaje se dedicó a pensar cómo podía mm,
conseguir cosas para sostenerlo, pero que esas cosas que él trayera no le generaran dificultades. ¿Sí? Y él era un hambeador que estudiaba la ciencia. Y en una ocasión, la mujer preparó el desayuno. Y él con esa preocupación, mmm, él le reclamó que si ya estaba la comida. Y ella le respondió, pues fuerte a él. Le dijo, usted, en vez de buscar algo para comer, usted vive es mambeando, dijo. ¿Usted qué va a sacar de ahí? De eso, ¿qué va a comer sus hijos? ¿Sí? Esa expresión le dolió a él. Le dolió a él y él se fue, él se salió, ¿no? Se fue. Entonces, esos son las cosas que nos pasan a nosotros. Si nosotros podemos despedazar este párrafo, ¿sí? A veces nosotros los hombres nos olvidamos de la familia, ¿sí? Y ella, claro, ella tenía razón, ella le reclamó a él. Eso nos está invitando a que nosotros los hombres tenemos que dedicarnos primero a la familia, después a los demás, porque si no la familia se deshace. ¿Eso por qué? Porque si no estamos de acuerdo, si no nos reconocemos, ¿cuál es la función de nosotros? ¿Sí? Y cuando vamos a traer una cosa aquí, eso nos va a complicar más todavía. Por eso, esos orígenes le hace una revisión y le hace una alerta a todos nosotros. Esto sucedió hace no sé cuánto, pero este mensaje es para cada uno de nosotros. Los que ya tenemos esposa y los que todavía no lo tenemos. Porque quiera o no quiera, la mujer nos va. Y tenemos que estar preparados para no hacer lo que hizo este personaje. No. ¿Vas a ser como él o vas a reflexionar? Eso es como los orígenes que trata desde nuestra tradición para que nosotros vayamos siendo más humanos, ¿no? Y ese origen sigue. Hay muchas cosas que ustedes lo van a leer, lo van a analizar, cada uno, así como hago este párrafo, el análisis, la interpretación, cada uno lo hará a su manera. Porque, bueno, este hombre se fue enojado, enojado. Y cuando usted se va enojado, ¿qué usted pasa? Usted va por allá y puede hacer lo que sea y puede acabar con su vida. Entonces no es bueno uno enojarse. ¿Sí? No es bueno. Esta narración nos invita a que tenemos que controlar eso. ¿Sí? Porque si nosotros no controlamos eso, nos va a pasar algo. ¿Sí? Entonces este origen nos va orientando a la vida de nosotros. ¿Para qué? Para ser más humanos, más personas, más reflexivos. ¿Sí? Y este personaje es el mal que hay, nosotros decimos, entre la gente de centro, entre ese comercio, él está en la mitad. ¿Sí? Entonces, varios relatos, hay varias narraciones de esto. Muchos dirigentes, muchos mayores que no conocieron eso, iban por ese camino y él lo cazaba a ellos, lo comía y no pudieron llegar allá, al negocio, al comercio, ¿sí?
Eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros queremos emprender un proyecto, ¿sí? Nosotros decimos, si usted no dieta, si lo poco que usted tiene lo invierte mal, pues ese mal es que te va a ir destruyendo usted. Usted no va a poder montar su empresa. Ese es como el mensaje que va orientando estos orígenes. Y es para vivirlo. Es para que cada uno analicemos en lo que uno va a hacer. ¿Sí? Por eso digo, esto no es una mitología, esto es una palabra de vida. Que no le hace pensar por allá en el otro planeta, sino le hace mirar a usted y le hace mirar a su hijo. Nos hace revisar. Por eso nos decimos que esta es una palabra de vida para el ser humano, para orientar, para sanar. ¿Sí? Antes de llegar a esto, primero es la vida. ¿Sí? Si usted pone esto de primero, la vida no tiene sentido. Por eso estas narraciones nos va mostrando primero todo ese acontecimiento, ¿qué le va a pasar? Este obró así, ojo, cuidado, te va a pasar eso. Y si te pasa eso, es porque usted quiso. Ya estás advertido. ¿Sí? La palabra sigue contando. ¿Sí? Yo decía antes, de ahí para allá ustedes van a leer, y cada uno lo va a analizar. Allí al final, estos, él tuvo 2 hijos acá. Esos 2 hijos empezaron a preguntar a la mamá, ¿por qué los demás niños dicen papá y por qué nosotros no tenemos papá? ¿Sí? Esa es una palabra fuerte, ¿sí? Y que nos revisa a todos nosotros también. Y lo que hoy nos está pasando. Hay muchos niños que no tienen papá, que no tienen mamá. Por esos errores. Debemos cuidarnos de eso. Ese es el mensaje, digamos, de lo que es esta. Yo decía antes, estos orígenes nos revisa la vida a cada uno. ¿Para qué? Para que seamos más humanos. ¿En dónde estamos parados? Si realmente yo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Será que estoy en mi deber? ¿Será que estoy obrando bien o estoy obrando mal? Y entonces estos 2 hijos empezaron a hacer, empezaron a preguntar y a preguntar y a preguntar. Por eso muchas criaturas siempre van a preguntar quién es su papá. Y lo van a vivir buscando eternamente. Y si no lo encuentran, crecen con una amargura en su ser. ¿Sí? Estos orígenes nos, nos, nos pone esa alarma, ojo con eso. ¿Sí? Pero estos 2 jóvenes crecieron y descubrieron. Al final la mamá le tocó contar qué es lo que había pasado. ¿Sí? Y como ellos estaban en esa búsqueda del negocio, del comercio, de la búsqueda del hacha, ¿sí? Ellos siguieron. Entonces, para llegar allá, empezaron a estudiar la ciencia indígena, a lamear, a mambear, a interrogar y a preguntar estos orígenes, como la que estamos hablando, la que está en el libro. Porque para llegar allá hay que prepararse como lo están haciendo ustedes. ¿Sí? Hay que prepararse. Y sobre todo hay que prepararse bien.
porque los problemas, los cambios son fuertes. Y en estas personas está el futuro, pueden hacer algo por lo que le pueda pasar a la humanidad. En los funcionarios públicos. Allí está la esperanza. Y por eso hay que prepararse. Y estos dos jóvenes se prepararon con el consejo, con el conocimiento, para poder andar en ese mundo de sonido, el mundo de tentación, ¿sí? Y no chocarse, sino pasar por un lado de eso. Tener esa capacidad espiritual, esa capacidad mental para controlar todos los instintos del cuerpo. Y ellos se formaron y cuando se fueron donde el abuelo H, llegaron. Y entonces en esa borrachera que estuvieron antes, de arriba el Padre Creador le dijo, mire, cuando ustedes lleguen allá va a suceder esto, pero ustedes tienen que dominar eso. Porque si ustedes no dominan, se jodieron. Y eso ya queda en sus manos, en su responsabilidad. Y ellos fueron y ya llegaron a la ciudad. Y cuando uno llega en un avión y prrr, usted mira todo lo que usted quiera. Ahí está abierto todo lo que usted quiera. Las mujeres, el trago. Y si usted está débil, ahí se queda. ¿Sí? Pero como ellos sabían qué era el objetivo de ellos tuvieron que controlar eso. Y enseguida llegaron las mujeres pero ellos siguieron caminando. Cuando volteaban a mirar, eso que parecían mujeres pues eran mercancía. ¿Mm? Porque la mercancía lo ilusiona a uno, ¿sí? Uy, esta camisa, uy, este zapato, y bueno, y al final uno se coge el más feo, ¿no? Ellos dominaron hasta que llegaron donde el abuelo. Ahí se sentaron a charlar y ellos dijeron, pues nosotros vinimos a buscar mercancía. Sí. Pues comerciante, ¿no? Machete, olla, bueno. No creo que narra ahí celulares, pero yo creo que ahora sí toca narrarlo, porque... Pero entonces, ¿qué le dijo el abuelo? Espérese un ratico. ¿Mm? Todo lo que yo fabrico aquí, lo que tengo, pues para ustedes. Pero, escuche todavía. ¿Sí? Porque este machete, esta ropa, este colorete, esto tiene su mal. No lo vaya a utilizar para cosas malas. Este machete es para usted socalar. Este no está para matar al otro. ¿Sí? Este espejo para usted mirarse si tiene una arruga por acá y bueno, pero no es para usted, dicen los abuelos, convertirlo en picardía. ¿Sí? Ojo con eso. Porque esto, hay envidia, hay odio, hay poder, hay orgullo, hay de todo eso. Eso tiene esas cosas. ¿Sí? Tiene que escuchar bien. Si usted lo maneja esto para bien, pues te va a ir bien. Y si usted utiliza esto para mal, pues usted le va a ir mal a usted. ¿Sí?
Le digo, ahí está. Usted ya escuchó. Entonces, ahora sí puede llevar eso donde está su gente. ¿Sí? Recogió eso, llegó donde el abuelo se presentó. Yo traigo esto, traigo eso. El abuelo querido, todavía déjelo ahí. Vamos a hablar de eso todavía. ¿Sí? Y entonces el abuelo empezó a orientar toda esa mercancía para la vida, para el desarrollo, para que eso no genere problema. ¿Sí? Bueno, y si a alguien le hace falta a uno, pues entonces no se enoje. Vamos a ir a buscar más. ¿Sí? Él lo compartió eso. Y entonces el abuelo ya lo orientó. Porque todas cosas nosotros mismos pues tienen su demonio, tienen la parte mala. ¿Sí? Y entonces hay que orientar a través de la palabra. Para que esto que llega, porque no es este el mal está en uno. ¿Sí? Este micrófono está para hablar. Pero si yo empiezo a hablar grosería aquí, ya estoy utilizando mal. Y ya me voy a meter en problemas. Esa es la fórmula que el Creador nos dejó a nosotros, la gente de centro, para poder quitar ese poder. ¿Sí? Hay que quitar eso desde la visión indígena. Ayer hacíamos una conversatoria por una pregunta que hacía y yo les decía, bueno, eso es el origen. Así nació, así se controló. Así él tuvo que obedecer y a él no le pasó nada. Hoy, ¿qué está pasando? Hoy eso nos está deshumanizando a nosotros, porque no hemos hecho una reflexión alrededor de eso. Yo decía ayer, si en la familia llega un celular, ese celular, si usted lo utiliza mal, pues, pues te va a ir mal. ¿Qué debemos hacer como familia? En la práctica de este origen, ¿sí? Si vemos que hay algo que nos está generando dificultad, pues nos tenemos que sentar como familia y orientar eso. Esto no viene para esto, sino esto viene, debe ser así. Porque a través de la palabra se orienta y ya inicia el conversatorio familiar. Podemos copiar esa fórmula allá, acá a nuestra manera y debe ser funcional porque eso es para la vida. Eso es para nosotros practicar. Por eso los abuelos habla de tres cosas: pensamiento, palabra y obra. Hay que hacer. Y estos orígenes son para vivir, son para compartir, son, son para volvernos más humanos. Lo más sencillo, lo más simple. Eso busca, eso quiere esta palabra de lo que nosotros llamamos la palabra del tabaco, la coca y la yuca dulce. ¿Sí? Y ese es el aporte que queremos hacer. ¿Sí? Bajo este documento, ¿no? Que si queda como un documento, pues ahí muere la palabra, muere la letra, ¿sí? Y estos orígenes no están, no es una palabra muerta, es una palabra de vida, que nos debe sacudir el pensamiento, que nos debe hacer reflexionar, que nos debe hacer doler un poquito por acá y que nos debe humanizar, ¿sí? Eso es lo que, como el aporte que a través de esta investigación creemos que le podemos aportar y que estas cosas que vienen y van a seguir viniendo más,
pero creemos de que si nosotros obramos en esta dirección, venga lo que venga, podemos seguir siendo una humanidad. Muchas gracias. Voy a pasar el micrófono. ¿Quién tiene una pregunta? Pues, o sea, yo tengo una igual. Que la anoté, perdón, porque la anoté en el celular para no olvidarme. Es que me llamó la atención, contrastando con las intervenciones de ayer, Jimmy. Era sobre lo que nos habías contado de cómo los conocimientos que uno pone en estos canastos, ¿no? Venían como de unos momentos originarios de los primeros seres que anduvieron por la tierra. Y el conocimiento del hacha es un conocimiento más tardío, ¿cierto? Es como la interacción con los europeos y los blancos. Entonces yo me preguntaba si había sido como la misma manera en que estas tecnologías de lidiar con el hacha se habían vuelto conocimientos pasados de generación a generación y se habían como de alguna manera vuelto parte de ese canon de conocimientos que se pasan aun si no tienen el mismo origen. ¿Sí? ¿Se entiende mi pregunta? Escuchemos la más Dale. mientras mambea. Bien. Bueno, pues muchas gracias por continuar esta conversación que yo creo que llevamos como 7 años en esta conversación de diferentes maneras. Em, yo tenía una pregunta sobre las maneras de enfriar la tecnología, ¿cierto? Porque aquí Jimmy nos está hablando de cómo la palabra nos puede servir para enfriar la tecnología a partir de, digamos, de cómo el pensamiento y la palabra pueden enfriar esas acciones también de la tecnología, pero digamos, ¿qué otras o la palabra en qué ritualidades está, en qué ritos, en qué contextos puede ser enfriada, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el mambeadero, pero también pienso en el baile y el movimiento, ¿cierto? También pienso en esa relación con las diferentes plantas del territorio que también permite enfriar y pues con diferentes formas de ritualidad, ¿no? Con las dietas, de pronto también eso sería muy, muy interesante hablar de esas dietas que sirven para enfriar la tecnología. Ahora Jimmy decía como, bueno, si uno va a hacer un negocio y no hace una dieta antes, entonces, ¿qué pasa con el negocio? Entonces, un poco como cómo enfriar la tecnología y pienso en una tecnología que ahora nos tiene un poco abrumados y desconcertados y de la que todo el mundo habla, pero no sabe exactamente qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces pensaría como qué ritualidades, digamos, es la palabra, pero a través de qué ritualidades, en qué contextos es que esa palabra adquiere potencia o qué otras ritualidades hay, porque evidentemente pues también está el ambil, está el mambe, que están conectados con esas formas de enfriar, pues de acuerdo al lugar que se ocupa en la comunidad, ¿no? Entonces, sí quería pensar por otras ritualidades o las diferentes ritualidades de enfriamiento que acompañan la palabra y especialmente como una pregunta sobre el baile y la dieta. Gracias. ¿Tenemos otra? Sí.
Bueno, de pronto es una pregunta muy ignorante, em, pero pues hablamos del mambeo. Sí. Y pues yo quería preguntar por qué justamente las comunidades se reúnen alrededor de esta práctica. O sea, ¿qué tiene esta práctica que la hace tan especial dentro del grupo? Bueno, muchas gracias por la palabra. Quería preguntar sobre lo que tú hablas de la... Otra vuelta después. ¿Y podrías reformular la primera pregunta que Jimmy no... Sí, sí, era sobre la manera en que ayer hablabas de cómo los conocimientos venían de este momento ancestral, de cómo las primeras seres que habitaron la Tierra y cómo el conocimiento del hacha es un conocimiento necesariamente posterior, ¿no? Porque es cuando llegan los blancos a los territorios. Entonces yo me preguntaba si, como si quedaban en las mismas canastas o si eran diferenciados como formas de conocimiento de esos otros conocimientos con otro origen, ¿sí? Bueno, para responder esa pregunta, nosotros siempre nos basamos en los orígenes, ¿no? Sí. Y entonces, después de la formación de la tierra, todo ese origen de la tierra y hasta que el primer ser humano, sí, ellos fueron dos hermanos. ¿Sí? Ellos fueron dos hermanos que por situaciones de la vida y que nos pasa a nosotros, porque nosotros entre hermanos casi no nos damos, ¿no? Y eso viene desde origen, ¿sí? A veces uno más se da con el otro, pero muy poco con el hermano. Y en ocasiones uno vive más en problemado con el hermano que... Y eso le pasó a esos dos. Y se pelearon. ¿Mm? Y llegaron a un acuerdo final. Si peleas hay que llegar a un acuerdo porque no puede irse con eso, porque te va a ir mal. Bueno, le digo, pues yo me voy para arriba. ¿Sí? Y usted se queda acá. Entonces yo me voy acá. Pues yo voy a ser una persona de comercio, de negocio, de fabricar. ¿Sí? Y usted se queda acá con la palabra de vida. ¿Sí? Esta palabra que es de orientar, que es de aconsejar, que es de formar un ser humano. ¿Sí? Que es demostrarle cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel del niño, cómo debe orar, cómo... Usted se queda con esa palabra, la palabra de vida, a través del tabaco, del mambe. ¿Mm? Porque fue a través de eso que él escuchó estos orígenes. Por eso siempre cuando vamos a hablar de eso nos mambeamos, nos inspiramos, porque esa es una palabra que no es de nosotros, esa es de la divinidad. ¿Para qué? Para esta humanidad. ¿Sí? Ellos ya hicieron ese acuerdo. Entonces, este fabrica y este maneja y controla lo que es la palabra de vida. ¿Sí? Ese es el principio. Y de ahí sigue la vida. Sigue relatando más orígenes donde se complica el asunto. ¿Sí? No sé si lo ubiqué en ese plano, porque esto ya se vivió hace millones de años. Y hoy nos sigue pasando eso. Por eso nosotros decimos que para mirar el futuro hay que mirar hacia atrás. Hay que regresar a los orígenes. ¿Sí? El futuro de nosotros no está allá. Porque cuando pensamos allá, pensamos como humanos.
¿sí? Y a nosotros, Él nos entregó la palabra para poder hablar y desarrollar a través de esa palabra, no de lo que yo quiera, ¿sí? Porque con lo que yo quiera empiezo a imponer, ya empiezo a no, ¿sí? Por eso nosotros siempre de algo nos remitimos allá a ese origen para poder mirar esto que nos está pasando. Y porque estamos incumpliendo esto, mire, nos está pasando esto. Regresemos. Tenemos que regresar. ¿Sí? Hay cosas que efectivamente hay que regresar y hay cosas que allá en el pasado no es bueno, eso hay que desecharlo. Porque las sociedades somos así, nos vamos cambiando, cambiando y nos vamos acomodando de alguna manera. ¿Sí? No sé si respondí a esa pregunta. El tema de los diferentes ritos, ¿no? De enfriar eso, ¿no? Nosotros decimos de que esta parte de lo que es el comercio lo debe manejar los dirigentes, los gobernantes. Para gobernar, para ser político, tiene que conocer estos principios. ¿Sí? Esto le va a dar el norte para usted no abusar de ese poder, para usted no esclavizar, para que no le entre la atención de usted robar. ¿Sí? Sí. Muchos dirigentes que no tienen estas bases roban, engañan a su misma gente y al final se paran en las cárceles. Por eso es necesario esta palabra. Y entonces nuestro antepasado, cuando traía la mercancía, ellos hacían ese rito, no necesariamente un baile. Llegaba el gobernante, el jefe, ¿sí? Sacaban coca, sacaban sal, hacían ese preparativo, sacaban la yuca dulce, ¿sí? Ya cuando estaba listo, se sentaban ya en el círculo de la palabra las criaturas. Y entonces la autoridad tradicional empezaba a narrar. ¿Cómo es que se enfría eso? Así, así, así. Con estas palabras, es. Sí. Para que eso no genere violencia, ¿sí? No haya pelea. Hacían ese rito. Compartían ambil, tomaban caguana. Ese es el rito. Mañana o al día siguiente, ahí sí el dirigente podía llamar a la gente y repartir. Este es suyo, este es suyo. Porque ya está orientado desde la palabra, ¿sí? Entonces, pues cada uno se iba contento con lo que le tocaba. Si uno revisa los otros orígenes, los otros no hicieron así. Llegaron y de una vez repartieron. Entonces, usted le dio mucho a él, usted no y empezó él. ¿Por qué? Porque miraron eso como humano. Que esas cosas no, eso no tienen, no, eso hay que repartirlo. Pero mire que estos orígenes nos van mostrando que este que oró así como le fue y este que oró así como le fue. Y usted, ¿por cuál de esos va a obrar? O hay derecho o te toca hacer un sacrificio para que te salga bien. Esos son los ritos que se hacen a través de esos elementos tradicionales, culturales, se dialoga, se mambea, se comparte. Y entonces el que está escuchando va grabando eso y va echando en su canasto digital. ¿Mm? Porque ahí no hay tiempo para coger el lápiz y estar escribiendo. Ahí lo que hay es que tiene que sentarse y concentrarse y aprenderlo de memoria.
De esa manera, nuestro antepasado pudieron controlar todo eso, ¿sí? Resistieron frente a eso. Pero llegó un momento en que siempre pasa así. Un acuerdo no es eterno. Un acuerdo tiene su tiempo de duración y llega un momento en que eso ya no aguanta y se genera una revolución, ¿sí? Y tuvieron ellos que volver a sentarse para hacer un nuevo pacto, nuevo acuerdo, y sobre eso otra vez se estabiliza la sociedad, ¿sí? Las historias nos muestran de que todo el tiempo no vamos a vivir en una tranquilidad. Siempre tenemos que reunirnos, siempre tenemos que dialogar, que no todo el tiempo es lo mismo. Los abuelos dicen de que no todos los días amanece, el sol sale, hay veces amanece nublado, hay veces llueve, hay veces, eso es la vida, ¿no? Por eso es necesario, pues, sentarnos. Si hoy estamos aquí es porque algo nos preocupa, ¿no? Sí. Y esa preocupación nos tiene que llevar a ese nuevo pacto de cómo contrarrestar todo esto que va a venir. ¿Sí? ¿Respondí la pregunta? Ya los ritos de los bailes ya tienen otras dimensiones. ¿Sí? Los bailes son ritos que tienen los clanes por carreras. ¿Sí? Hay ritos que hacen cuando hay mucha cosecha, puede haber muchas enfermedades, ¿no? Entonces hacen un rito para controlar a la epidemia. Es la única forma que se puede controlar la epidemia. Se baila, se canta, entonces las enfermedades bajan. ¿Sí? Ya tiene otro, pero sí se hacen los ritos para cada momento necesario. Entonces, ahora como estamos hablando, digamos, del tema de la tecnología, el tema del hacha, pues ese es el rito que se hace a través de un mambeo, ¿sí? De sentarse a contar, a enfriar, a apagar esos demonios que vienen, esos poderes que trae, para que al usted cogerlo eso, te quede en tu cabeza, no vaya a hacer eso. Ya hay algo que está peleando con usted inconscientemente, ¿sí? Y de ahí depende ya usted. Si eso se quedó con usted o usted lo tiró a la basura, de ahí para allá ya es problema suyo, dice los abuelos, pero ya estás advertido. Otra cosa es que no se le advierta, ¿sí? Entonces, a partir de allá, hay que obrar, dice los abuelos. Obre ya. Eso es la dieta. Cuando hay que hablar, hable. Cuando hay que callar, te toca callar. Así se le suelte la lengua, pero calle. Esa es la dieta. Entonces, esa cosa nos prueba a nosotros y nos hace pensar de que el problema no es ayer, el problema primero es yo. ¿Sí? Por eso siempre los orígenes empieza a revisarle a usted. Es a usted primero. ¿Sí? De ahí sí te muestra ese camino. ¿A dónde vas a ir? Esa es como la forma, ¿no? Que tenemos nosotros los pueblos indígenas, las criaturas de centro, para tocar varios temas, ¿no? Sí, eso, bro. Complemento. Bueno, eh, Jimmy quiere que complemente aquí una cosita más. Desde lo que he escuchado y lo que he aprendido, en un lugar de aprendiz. Co- Respecto al tema de las ritualidades y del enfriamiento, que es una práctica cotidiana. Eh, Ellos hablan de palabra-obra, ¿no? Ahorita Jimmy decía pensamiento, palabra y obra,
Y creo que el enfriamiento se da en diferentes lugares en la vida cotidiana. Ahorita nombramos algunos, el momento del trabajo, eh, pero también ese enfriamiento, por ejemplo, lo que se hace en la preparación de los alimentos, en la preparación de la cacería. Por ejemplo, cuando se hace casabe, ¿cierto? A esa yuca brava hay que endulzarla, hay que sacarle ese veneno, eso amargo, eso rasquiñoso, para que sea alimento. También en los rituales hay cantos de enfriamiento, del hacha en particular. En el baile del maguaré, tal como lo tiene el pueblo huitoto, hay unos cantos, cuando se va a hacer el maguaré, cuando se va a hacer sonar por primera vez, una mujer, la esposa del dueño del baile, entra con el hacha alzada en la mano y se hace un canto de enfriamiento de esa hacha. Y en el canto dice cómo esa hacha hay que, bueno, esta hacha es una mascota de abundancia. Esta hacha hay que alimentarla con hierbas frías, con yuca dulce para quitarle ese poder depredador. Ahí hay también en el ritual como gestos que nos hablan de este enfriamiento y se da en la vida cotidiana. Jimmy mencionó, por ejemplo, en la organización política, en las reuniones, cuando llegan estos proyectos, que llegan con esa plata y toda esa calentura de la plata, todos estos diálogos que tienen que llevar a cómo se distribuye ese dinero que entra para que precisamente no genere esas divisiones, esas envidias. Esas prácticas redistributivas son también enfriar. Falta, la compañera te preguntaba sobre el mambé. ¿Recuerda? No sé si hace rato respondí. Ah, sí. Ah, bueno. Bueno, gracias. Quiero, pues, gracias por la charla, gracias por la conversa sobre las plantas sagradas, sobre estos rituales de enfriamiento con la tecnología. Y me llaman la atención como dos cosas. Una, en la que entiendo que hay como una deuda que tenemos como humanidad desde el origen. Si es así, ¿cuál es ese audio? Porque eso nos lleva siempre a estar pagando, a hacer pagamentos por todo lo que pedimos, por todo lo que queremos. Y la otra, todo este direccionamiento hace a que tengamos una vida simple, decía un sabedor amigo, decía, un alma simple. ¿Qué es eso en la vida práctica de los Huitoto? Ahora, Bora, perdón. Hola Jimmy, buenos días. Qué alegría encontrarte en este espacio. Muchas gracias a ustedes dos por compartir estas historias, estas narraciones y darnos estas herramientas para nuestro bienestar, nuestro bien vivir. Yo quería preguntarte también por la lengua, no por el idioma, ¿no? Como hacha. Sí podríamos pensar que también el español ha sido en estos territorios indígenas otra hacha y pues cómo la podemos, o sí, cómo la podemos seguir enfriando como de manera colaborativa, ¿no? Nosotros hemos también trabajado con ustedes en estos canastos sonoros, pero creo que el español sigue siendo un hacha, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo verías eso? Y gracias. ¿Tenemos una más o pasa? esas dos por ahora. ¿Cómo era la pregunta? Bueno, esa pregunta de compañero habla sobre una deuda, ¿no? Yo pienso que este origen
nos muestra que este sistema del capitalismo siempre lo que busca es endeudarnos, ¿sí? O sea, él nació con ese espíritu de endeudar, de enriquecerse, ¿sí? Por eso él lo muestra así. Pero ahí nos hace una advertencia. Ojo, no te vaya a endeudar mucho, hay que controlar eso, no te vaya a emocionar, ¿sí? Porque si usted se emociona, va a vivir esclavo. El origen de los que nos hace esa alerta, ¿no? Que eso ya en el principio ya fue así. Y el poder de él, el espíritu, es endeudar. Entonces nos invita a eso, controle eso, no se endeude tanto. Es lo que usted realmente necesita. Porque hay veces uno ya pide hasta lo que usted no necesita, ¿sí? O sea, uno se deja cazar de ese mal de la ambición. ¿Sí? Ese es como el mensaje, lo que trata de mostrar ese origen, ¿no? Controle eso, porque si no controlas a eso, vea, va a quedar endeudado todo el tiempo y va a vivir así, ¿sí? Nos hace una advertencia, por eso decía, casi todos los orígenes nos va advirtiendo, y eso ya queda en cada uno, ¿por dónde te vas? Si controlas su deuda o te vas a quedar endeudado, ¿sí? Y cuando quede allá, pues ya va a ser un esclavo de eso. No sé si respondo a la pregunta. ¿La otra pregunta? Ya. Nosotros le hemos como identificado de esa manera, utilizamos ese término, ¿no? Del hacha a lo que es, nosotros decimos el blanco, el que fabrica, ¿sí? A, a todo ese grupo de negocios, de comercios, de políticas económicas, a todo eso nosotros le denominamos el hacha, la gente de hacha, ¿sí? Y lo ponemos así porque allá al comienzo yo creo que esa fue la primera herramienta que él fabricó, ¿sí? Ese fue su primer trabajo. Como esos dos sabían, ellos dos conocían cómo el universo fue formado, ¿sí? La, los orígenes nos cuenta de la Tierra cómo fue formado, qué hay acá abajo, ¿sí? Y por eso a la gente de centro, a nosotros, el Creador nos prohibió tocar lo que hay acá abajo, ¿sí? Déjelo. Porque el día que ustedes saquen lo que está acá abajo, va a haber una crisis en la humanidad, ¿sí? Por eso nos dejó esto que está aquí. Esto le corresponde a ustedes, no más, ¿sí? Y si ustedes manejan esto que está aquí, con estos orígenes, con estos principios, ustedes van a vivir bien. Pero el otro hermano era como el necio, ¿no? Él sí no, él no obedeció eso, él sí sacó ¿sí? Él sacó el metal. ¿Mm? Y es ahí donde viene el problema ya en el tema climático hoy, ¿sí? Por eso, en esos orígenes, ellos siempre tuvieron que encontrarse, ¿sí? Bueno, usted no puede seguir haciendo eso. Se tiene que armar un debate ahí. Ellos lo hicieron en el comienzo.
Yo decía, no sé si ayer en una conversatoria, esos orígenes ya nos abrió el camino y que los gobiernos tienen que sentarse con esos empresarios. Es una obligación porque la palabra, las narraciones ya lo dijo, ¿sí? Para poder equilibrar toda esa política económica en el universo, ¿no? No sé si doy respuesta a eso. Bueno, muchas gracias por escucharnos y gracias a Jimmy. Aprecio mucho que has venido, Jimmy, después de un viaje tan largo y de tantas complicaciones que tuvo eh, ese tránsito por el camino del abuelo Hacha. Bueno, hasta aquí. Gracias. Antes de que se vayan, esta tarde está disponible el libro para descarga en la página del idartes, idartes.gov.co, si se animan a leerlo.